Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi, agosto de 2026, en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Gregorio Cuenca Zafra, miembro de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en la hora de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava la mancha, infunde calor de vida en el hielo. Doma de espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Comenzamos este tercer día de nuestros ejercicios espirituales recordando que hoy, 19 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Juan Eudes, sacerdote francés y gran apóstol de los corazones de Jesús y de María. Nació en el siglo XVII, en 1601, en una familia humilde y fue ordenado sacerdote en 1625. Poco después atravesó una enfermedad que lo mantuvo durante varios meses apartado de su actividad. Sin embargo, una vez recuperado, no se encerró en sí mismo ni buscó proteger su vida. En medio de una grave epidemia de peste, se ofreció para atender a quienes sufrían. El cardenal de Bérulle escribe entonces que la caridad exigía que Juan pusiera sus dones al servicio de la tierra en la que había recibido la vida, la gracia y el sacerdocio. Durante años se dedicó a las misiones populares, a la predicación y al sacramento de la reconciliación. Comprendía que no bastaba con conmover a las personas mediante una buena predicación, sino que era necesario acompañarlas personalmente en su encuentro con la misericordia de Dios. Por eso decía, el predicador agita la rama, pero el confesor es quien caza a los pájaros. Su vida expresa muy bien el lema de estos ejercicios. Cada árbol se conoce por su fruto. Los dones que Dios había puesto en él no quedaron encerrados en su propio beneficio. Produjeron frutos de servicio, misericordia, acogida y esperanza. San Juan Eudes nos muestra hoy el movimiento propio de la caridad, que nosotros que reconocer el bien, promoverlo y ayudar a que dé fruto. La envidia realiza el movimiento contrario, contempla el bien ajeno como una amenaza y se entristece ante aquello que debería alegrarla. Desde este contraste podemos entrar en la reflexión de esta mañana, que es justamente, como se ha mencionado hace unos segundos, la envidia. La envidia es uno de los pecados más difíciles de reconocer porque rara vez se presenta con su verdadero nombre. Podemos verla con facilidad en los demás. Ya sabéis, la paja en el ojo ajeno. Sin embargo, nuestra mirada parece nublarse cuando debemos descubrirla dentro de nosotros mismos. Y solemos acompañarla de explicaciones que siempre nos parecerán razonables. Por ejemplo, cuando decimos no tengo envidia, simplemente ve las cosas como son. O no me molesta su éxito, me molesta la forma en que lo ha conseguido. O esta muy famosa, ¿no? Cuando se dice, no estoy criticándolo, solo digo que tampoco es para tanto. Bueno, o aquella ya que no va más, ¿no? Cuando decimos no, simplemente lo comento por envidia sana. Encima le ponemos un apellido al pecado para aminorarlo.
¿Qué siento realmente cuando otra persona recibe un bien? No basta en este sentido con examinar lo que decimos. Hay que mirar lo que sucede en el corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2539, dice: la envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea de forma indebida. La frase principal es tristeza ante el bien del prójimo, porque la envidia no consiste solamente en desear algo que otra persona posee. La envidia aparece cuando el bien del otro nos entristece, nos molesta o nos parece una amenaza. No sufrimos únicamente porque carezcamos de algo, nos duele que el otro lo posea. Una cosa es decir, Señor, me duele lo que me falta, y otra muy distinta es, me duele que mi hermano lo tenga. Pero esas frases, repetimos, no suelen decirse. Incluso la mente puede dar hasta vergüenza, pero interiormente se suelen sentir. Se puede mirar a Caín y Abel. Dios acoge favorablemente a Abel y su ofrenda. Caín, en lugar de revisar su propia relación con Dios, comienza a contemplar a su hermano como una amenaza. De hecho, en la Escritura, en Génesis 4, del 5 al 7, se puede leer y meditar. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Aquí también aparecen juntas la ira y la tristeza. El bien del hermano provoca comparación. La comparación genera abatimiento y el abatimiento alimenta la ira. Y por supuesto la ira termina dañando al hermano. Pero en nuestra vida la envidia no siempre aparece con tanta claridad. Suele ocultarse bajo formas más aceptables, políticamente correctas o socialmente bien vistas. Argumentos de justicia, bromas, silencio o supuestas preocupaciones. La comparación y la tristeza ante el bien ajeno es una de las manifestaciones más frecuentes de la envidia, porque aparece cuando dejamos de mirar con gratitud lo que hemos recibido y comenzamos a medir nuestra vida según lo que tienen, consiguen o reciben los demás. Precisamente en el Evangelio de hoy se aprecia un gran ejemplo. La providencia ha querido que el día de hoy se pueda meditar el Evangelio. El propietario contrata obreros a distintas horas y al terminar la jornada entrega un denario a cada uno, comenzando por quienes habían llegado los últimos. Cuando los primeros comprueban que aquellos que han trabajado solamente una hora reciben también un denario, piensan que ellos cobrarán más. Sin embargo, reciben exactamente lo acordado y comienzan a murmurar. En Mateo 20:12. A estos últimos que han trabajado solo una hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y la calor. Jesús responde, y te responde y me responde: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? La enseñanza principal de la parábola es la gratuidad del reino y la libertad de Dios para manifestar su bondad. Pero claro, la reacción de los primeros trabajadores refleja perfectamente el mecanismo de la envidia. Ellos no habían perdido nada. Habían recibido exactamente el salario acordado, hasta que conocieron lo recibido por lo último. El denario les parecía suficiente. El malestar comienza con la comparación, y la envidia consigue que el bien del otro parezca disminuir el nuestro.
Así nos hace interpretar como un perjuicio personal aquello que en realidad es una gracia concebida a otra persona. Y es que Dios, como un padre bueno, hay que mirarlo con los ojos, pues como es, pura caridad. Claro, pero para mirar con esos ojos nos permite comprender también cómo actúa, porque Dios no necesita quitarnos nada para amar a nuestro hermano. El bien que concede al otro no disminuye los dones que ha depositado en nuestra vida. Por eso, siguiendo el lema de estos ejercicios, deberíamos observar muy bien nuestros frutos. La envidia puede enturbiar la alegría del otro, rebajar sus méritos, sembrar dudas e incluso dividir una comunidad. La caridad, en cambio, ayuda a que el don recibido produzca todavía más fruto. La comparación, si hablamos de una envidia camuflada de justicia, la comparación puede hacer que el bien ajeno nos parezca una pérdida personal. Sin embargo, la envidia rara vez reconoce abiertamente esta tristeza. Decimos, no me molesta que lo hayan elegido, me molesta que no haya sido justo. Es cierto que existen injusticias reales que deben denunciarse. No es envidia, no se trata de sentir envidia cuando nos lamentamos por un favoritismo, un engaño o un perjuicio que sea verdadero y real. Pero el mismo Evangelio de los Trabajadores permite dar un paso más. Los primeros obreros no reconocen su envidia, sino que presentan su malestar con una reclamación de justicia. Así que esta rica parábola nos enseña que no toda diferencia de trato constituye una injusticia, porque la justicia da a cada uno lo que le corresponde, pero la generosidad puede ir más allá de lo estrictamente debido. Por eso no todo lo que beneficia al otro nos perjudica. La bondad de Dios hacia nuestro hermano, no disminuye el bien que ha tenido con nosotros. En otras ocasiones la envidia no critica directamente, más bien digamos que ridiculiza. Una persona recibe una responsabilidad y alguien comenta, ya tenemos aquí el importante, ahora se le subirá a la cabeza. O como se dice también de broma, ¿no? Que no se olvide de saludarnos cuando sea famoso. Todos ríen o reímos y parece una simple broma, pero la ironía puede estar intentando pinchar el bien ajeno, rebajarlo y protegernos de la incomodidad que nos produce. En Génesis 37:19 se puede leer esta simple frase, ahí viene el soñador. Y es que la historia de José contiene un ejemplo de esta burla cargada de hostilidad, cuando sus hermanos lo ven llegar y no llaman por su nombre. Dicen, ahí viene el soñador. La expresión parece una ironía, pero detrás existe ya un rechazo que terminará conduciendo a la violencia. También existe una envidia que se manifiesta como una preocupación espiritual. Esta forma resulta especialmente peligrosa porque utiliza un lenguaje religioso. Una persona, tú o yo, comienza a dar frutos en una labor apostólica, atrae a otros, comunica bien, incluso puede recibir una responsabilidad. Y entonces se escuchan algunas voces, hay que vigilar su orgullo, no sé si todo esto viene realmente de Dios. Puede ser necesario discernir, porque la Iglesia no todo éxito humano procede necesariamente del Espíritu Santo, pero también puede suceder que no nos preocupe tanto la verdad como el espacio que esa persona comienza a ocupar. En este sentido, San Pablo reconoce que incluso una actividad objetivamente buena puede realizarse con una intención desordenada. En Filipenses 1:15 nos dice, algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, otros, en cambio, lo hacen con buena intención. Incluso la predicación de Cristo, como se puede leer en San Pablo, puede mezclarse con rivalidad, necesidad de destacar o deseo de perjudicar a otro evangelizador.
Y ya ni qué decir, esa competencia entre comunidades, entre la misma rama del mismo tronco que la Iglesia. La manifestación más grave aparece en la pasión. Pilato comprende que las autoridades han entregado a Jesús por envidia, dice en Mateo 27:18. Jesús cura, enseña y acerca al pueblo al Padre, pero algunos contemplan esos frutos como una amenaza contra su prestigio y su influencia. Podemos también analizar lo que sería la indiferencia y la omisión. La envidia no siempre ataca abiertamente. Puede expresarse mediante la omisión. Y ya avanzo y repito que la omisión es uno de los mayores pecados que olvidamos, porque parece que solo se puede contar o cuantificar lo que se hace, pero es muy difícil, si no hay un gran examen de conciencia, recordar lo que ha dejado de hacerse. En este caso, la omisión, en cuanto a la envidia mostrada por indiferencia, se puede ejemplificar cuando se escuchan frases como podríamos felicitar, pero vamos, nos callamos, ¿no? Podríamos recomendar a una persona para algo concreto, pero no lo hacemos. Podremos incluso colaborar con su iniciativa, pero retiramos nuestro apoyo. La actitud interior sería, no voy a atacarlo, pero tampoco voy a ayudarlo a crecer. La Escritura muestra una resistencia semejante cuando Eldad y Medad reciben el Espíritu y comienzan a profetizar. Y Josué pide a Moisés, Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Y Moisés le responde en Números 11, 28, 29, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Josué desea tener un don que Dios ha concedido fuera del cauce que él esperaba. Y claro, y Moisés en cambio no teme perder protagonismo, desea que el Espíritu alcance a todos. Existe una señal especialmente clara que aparece cuando la persona que nos incomoda se equivoca, fracasa o recibe una corrección. No sé si habéis notado cuando exteriormente se mantiene la forma, pero interiormente sentimos alivio. Al final se puede ejemplificar con frases como al final se ha visto cómo era, o ya sabía que no era para tanto. Ahora además se darán cuenta de cómo es realmente. Queremos que aparezca una justicia ahí olvidada. Y es que no hemos obtenido directamente ningún bien, pero sentimos que recuperamos nuestra posición porque el otro ha descendido, ha fracasado. Y el catecismo aquí nos incluye entre los frutos de la envidia, en el punto 2539, una definición muy clara cuando nos dice la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Hemos visto hasta ahora los distintos disfraces de envidia, pero reconocer su apariencia no basta. Para combatirla necesitamos descender más profundamente y descubrir qué temor, herida o falsa idea sobre nosotros mismos la alimenta. Habría que analizar en nosotros mismos si esa comparación está convertida en una medida de nuestro valor. Es decir, la envidia no nace simplemente porque otra persona posea algo bueno. Pueden hacer de la interpretación que hacemos de ese bien. Y es que el problema no está a veces en advertir los dones del otro, sino en utilizarlos como medida de nuestra propia identidad. Por eso solemos envidiar especialmente a personas cercanas o semejantes, un hermano a otro, un profesional a otro, un miembro de una comunidad a otro, o un apostolado a otro apostolado. Y eso nos afecta especialmente quien ocupa un espacio que pensamos que también nosotros podríamos haber ocupado. La historia de Saúl y David muestra perfectamente esta raíz. David
derrota al filisteo y realiza un bien para todo Israel. Las mujeres salen cantando: Saúl mató a 1000, David a 10.000. Y Saúl interpreta aquella alabanza como una disminución personal. Y el texto concluye en 1 Samuel 18, 8, 9. Desde aquel día Saúl vio con mal ojo a David. Y es que está claro que la envidia enferma la mirada. En otras muchas ocasiones la envidia protege una autoestima frágil. Necesitamos recibir atención o reconocimiento para sentirnos valiosos. Ya estamos tocando otra vez pequeñas raíces ahí de la soberbia. Mientras somos el centro permanecemos tranquilos, pero cuando la atención se dirige hacia otro, la vivimos como una pérdida. Y actuamos como si la estima, el cariño o la importancia fueran bienes limitados. También en relación con la ingratitud, la persona envidiosa mira tanto los dones ajenos que acaba perdiendo de vista los propios. Puede haber recibido capacidades, oportunidades, relaciones y gracias espirituales, pero ya no las contempla. Y así la pregunta, en lugar de preguntarnos: Señor, ¿qué me has confiado?, se desvía la mirada a ¿por qué a Él le has dado más? La raíz más profunda no se encuentra únicamente en nuestra relación con el hermano, está también en nuestra relación con Dios. Y es que la parábola de los trabajadores nos ha mostrado que los dones de Dios no responden a nuestras comparaciones, sino más bien a su sabiduría y a la misión particular que confía a cada uno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o decirle a Dios por qué tienen estas personas unos dones o tienen otros? Aceptar esa libertad de Dios es reconocer que no somos nosotros quienes distribuimos los dones, las oportunidades o las vocaciones. Ya se ha mencionado anteriormente, de forma pasada, pero fijaros cómo se van interconectando unos pecados capitales con otros y cuántos frutos producen, indeseables, claro. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2540, nos dice: la envidia procede con frecuencia de orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. La soberbia quiere destacar. La envidia se entristece cuando destaca a otro. La envidia es muchas veces la tristeza de la soberbia al descubrir que no ocupa el lugar que desea. Y ni qué decir la envidia y la ira, ¿no?, como hemos hablado antes. O entre Caín y Saúl, ¿no?, la envidia que no se reconoce puede transformarse en ira. O incluso también entre la envidia, la tristeza y la acedia. Aunque no hay mucho tiempo, pero me gustaría puntualizar algo muy rápido. Conviene explicar con precisión qué es la acedia, porque no es exactamente lo mismo que la envidia. La envidia es una tristeza desordenada ante el bien del prójimo. En cambio, la acedia es una tristeza o repugnancia ante el bien espiritual, ante la relación con Dios y ante las exigencias concretas de la propia vocación. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2094, se puede leer: la acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. La acedia puede manifestarse cuando la oración comienza a parecernos inútil, cuando la propia vocación se vive ya como una carga, cuando el servicio pierde sentido o deseamos escapar continuamente de aquello que Dios nos ha confiado. Y no debe confundirse con el cansancio, la sequedad espiritual involuntaria o una depresión clínica. Una persona puede estar agotada o psicológicamente deprimida, sin pecar de acedia. El desorden moral aparece cuando consentimos en rechazar el bien espiritual, abandonamos voluntariamente la vigilancia y dejamos de responder
al amor de Dios. La acedia es un tema apasionante. De hecho, ya creo que por 2014, 15 o 2016, Matteo Cristi predicó unos ejercicios espirituales presenciales en Madrid dedicados exclusivamente a la acedia. Si alguien quiere profundizar un poco más, le recomendamos un libro denominado El demonio del mediodía, de Jean-Charles Nolte en Bach, en la editorial Bach. Es un libro que cuando uno lo lee y inspirado en los padres del desierto comprenderá que lo que está pasando hoy en muchísimos católicos. Avanzamos rápidamente porque tenemos que acabar ya en breve. La envidia no es grave solamente porque nos quita la paz. Es grave porque convierte al hermano en rival y genera pecados concretos contra él. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2539, leemos: de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. La Escritura no nos dice que la envidia produzca una sola falta. Habla de todo tipo de malas acciones, en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 14 a 16. También cuando alguien se convierte en rival, dejamos de interpretar objetivamente su conducta. Ya no buscamos la verdad, buscamos argumentos que confirmen nuestro rechazo. La envidia produce o nos lleva a la eliminación, no tanto física, esperemos que no, pero la eliminación o romper o maltratar la dignidad de otra persona. La historia de José muestra cómo un sentimiento interior va generando otros pecados. En Génesis 37:4 se lee que al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. La envidia obstaculiza el bien. Cuando no compartimos una información, retiramos nuestra colaboración o cerramos una oportunidad por envidia, no manifestamos solamente ese desorden interior, más bien privamos al hermano, al prójimo, de una ayuda que podríamos haberle prestado y quizá impedimos que un don suyo produzca frutos para la comunidad. Por eso la envidia rompe la unidad eclesial y comienzan a visualizarse la rivalidad entre comunidades cristianas, entre grupos apostólicos, seminarios o parroquias que llegan a comportarse como equipos enfrentados. Aquí hay que recordar las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. El daño al hermano alcanza a Cristo. No olvidemos nunca Mateo 25:40. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Cuando obstaculizamos por envidia una obra buena, podemos estar impidiendo un bien que Cristo quería realizar a través de esa persona. ¿Y qué medicina? ¿Qué virtud cultivo en mi ser para luchar contra la envidia? Pues, qué sencillo, ¿no? La caridad. La caridad y la benevolencia es alegrarse y procurar el bien del otro. San Pablo afirma que el amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe. La caridad no se limita a no perjudicar, porque mediante la benevolencia quiere positivamente que el hermano crezca, desarrolle sus dones, cumpla la misión encomendada y por supuesto alcance la santidad a la que estamos todos llamados. San Pablo manda en Romanos 12:15: alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. El Evangelio no denomina expresamente envidioso al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Y doy este pequeño salto porque me ha venido a la mente ahora
este gesto final del hermano mayor en esta magnífica parábola de Lucas 15. Sin embargo, su comportamiento ilumina este pecado. Cuando descubre que el padre celebra el regreso de su hermano, se indignó y no quería entrar. No sé si recordaréis. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Y fíjate lo que dice la envidia, ¿eh? Este hijo tuyo. En cambio, la caridad debería decir mi hermano. En este sentido, convertirnos, pero convertirnos de verdad, significa aprender a entrar en la alegría del Padre. Fijaros cuántos ejemplos tenemos en la Sagrada Escritura. La alegría de Isabel, que reconoce el don de María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María, como hemos ejemplificado ya en más de una ocasión, no se apropia del mérito, sino que responde: proclama mi alma la grandeza del Señor. No hay comparación. El Espíritu Santo produce bendición, alabanza y alegría compartida. Por último, la gratitud. La gratitud sana la mirada porque nos devuelve a nuestra propia historia con Dios. Nos permite reconocer que también nosotros hemos recibido una misión y unos dones. Y no elimina el deseo de crecer, pero impide interpretar la bondad de Dios hacia el hermano como una amenaza. Estas virtudes no crecen solamente porque comprendamos su belleza. Necesitan encarnarse en actos concretos. Por eso podríamos hacer un ejercicio no tanto psicológico, sino también muy, muy espiritual, y un ejercicio de mirar cara a cara a Dios y preguntarle: Señor, ayúdame a reconocer a quién envidio. Un segundo paso sería descubrir el pensamiento que lo alimenta, como eso que hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Si él crece, yo desaparezco. Si la felicitan, significa que a mí no me valoran, ¿no? Un tercer paso ante Dios sería preguntarnos: bendecir inmediatamente al bien ajeno. O sea, ¿cómo bendigo inmediatamente el bien ajeno? Cuando aparezca la envidia podemos decir: Señor, te doy gracias por el don que has concedido a esta persona. Ayúdala a utilizarlo para tu gloria y para el bien de los demás. Hay que también practicar el acto contrario, felicitar sinceramente, reconocer una cualidad concreta e incluso colaborar con su proyecto. También hay que reparar el daño. Si hemos difundido una falsedad, debemos rectificarla. Si hemos revelado innecesariamente un defecto, debemos reconocer los daños. Otro paso más en esta reflexión sería educar diariamente la gratitud. Y por supuesto, acudir constantemente a la oración y a los sacramentos. Porque la envidia puede estar muy arraigada, pero necesitamos oración, Eucaristía, examen de conciencia y sacramento de la reconciliación. No debemos avergonzarnos de confesarla. Lo peligroso no es descubrir que tenemos envidia. Lo peligroso es mantenerla escondida, justificarla y permitir que continúe generando pecados o ofensas contra el prójimo. En conclusión, la cuestión no es solamente si alguna vez hemos sentido envidia. La cuestión radica en qué hacemos cuando aparece y qué frutos permitimos que produzca. Podemos alimentarla hasta convertir a hermano en rival, o podemos presentarla ante Dios y aprender a bendecir el bien que Él realiza a los demás. Bueno, creo que ya ha sido intensa la sesión y es importante que tengamos en mente algunas ideas, algunas reflexiones, como dijimos ayer o antes de ayer, que las anotaciones no sean simplemente como un recuerdo, sino que nos sirvan también para meditar y orar. Y bueno, y seguro, con mucha probabilidad, Dios estará inspirando alguna falta, algún pecado, algún daño que se ha hecho a alguien. Pues también hay que anotarlo. Y creo que es una buena oportunidad para ir reflexionando
y con la ayuda del ángel de la guarda preparar una buena confesión, porque los ejercicios espirituales deben de producir fruto, y el mejor fruto es romper o tirar la manzana podrida que hay en nuestra alma. Así que con mucho ánimo, sin perder la esperanza, nos vemos en un ratito. Amén.